Porque no la veo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a las personas que ya están aquí conectadas. La verdad es que este seminario web es parte de unas acciones que hemos estado llevando a cabo trimestralmente desde la Secretaría Técnica del COPRED, de hablar temas de igualdad y no discriminación relacionadas con las empresas, ¿no? El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Queremos hablar de la importancia y la inclusión de las juventudes en el mundo laboral. Como algunas de ustedes ya sabrán, pues desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México tenemos este fuerte compromiso de combatir y prevenir la discriminación en los centros de trabajo, así como promover acciones que ayuden a transformar las culturas de trabajo en espacios más igualitarios e incluyentes. Es por ello que el día de hoy decidimos realizar este seminario. Queremos hablar de la discriminación que viven las personas jóvenes en el mundo laboral y también queremos poner sobre la mesa las acciones que se pueden tomar desde las empresas para promover la inclusión y la empleabilidad de personas jóvenes en los centros de trabajo. Para ello, esta sesión vamos a tener a unos invitadas de lujo. Está con nosotros la red de Going México, son quienes coordinan la red global de jóvenes oportunidad de la Ciudad de México. Y ellos pues nos van a también estar compartiendo sus experiencias, los datos y un decálogo por ahí súper interesante para empresas que desean tener estos espacios más incluyentes para los jóvenes y las jóvenes. Para iniciar esta sesión, me gustaría también presentar y pasarle la palabra a Geraldina González de la Vega Hernández. Ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y nos va a estar dando una breve introducción del tema y también nos va a plantear pues un poco de lo que hacemos el COPRED. Sé que muchas aquí ya nos conocen, pero para quienes entren por primera vez a estas sesiones, pues vamos a estar dando esta breve introducción. Entonces, sin más por el momento, le cedo la palabra a la maestra Geraldina y ahorita en breve proyecto la presentación. Eso, muchas gracias, Gina. Le ganamos a Noé con la interpretación de lengua de señas, pero ya llegó corriendo literal. Entonces, ahorita, bueno, pues nada más para que lo que quede grabado, Gina hizo la introducción al taller del día de hoy, que se encuentran presentes las compañeras de Going, para justamente, bueno, hablar sobre el tema de inclusión laboral de las personas jóvenes. Entonces, nada más para que conste que fue lo que quedó fuera de la interpretación, y le doy las gracias, por supuesto, siempre a Noé, y me imagino que estará Erika por allá o a la compañera que nos esté acompañando hoy para hacer este taller accesible. Y pues les doy los buenos días a todos, a todas, a todos. Me da muchísimo gusto saludarles y sobre todo me da mucho gusto pues tener estos encuentros, estos espacios con personas jóvenes para hablar sobre varios de los temas que nos ocupan todos los días en el COPRED. Entonces, bueno, pues arranquemos, que ya son 9:38. Le doy las gracias siempre a mis compañeras de la Secretaría Técnica por organizar esto. Y bueno, pues platicarles un poquito de lo que es el COPRED, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, por sus siglas COPRED. Pues es el organismo descentralizado del gobierno de la Ciudad de México encargado de prevenir y eliminar la discriminación, nada más y nada menos que en esta capital del país. En ese sentido, pues tenemos un mandato muy amplio. Nuestra ley nos da más de 35 atribuciones que pues hemos agrupado en estos ejes que se marcan aquí en la diapositiva, pero que se desenvuelven en un montón de tareas. El COPRED cumplió el año pasado 10 años. Es más joven que el CONAPRED, que es el organismo similar, digamos, que es nuestro homólogo a nivel nacional, que ya es más mayor. Y bueno, pues fue creado justamente para atender la problemática, el fenómeno discriminatorio aquí en la Ciudad de México. Entre los ejes de nuestro trabajo, pues uno de los más conocidos tiene que ver con la atención a la ciudadanía. Esto es la recepción de denuncias relacionadas con hechos discriminatorios en la Ciudad de México, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. Nosotros podemos atender, a diferencia de las comisiones de derechos humanos, hechos discriminatorios o prácticas discriminatorias que sucedan en el ámbito privado. Esto es por parte de, como lo vamos a ver aquí, empleadores, empleadoras, pero también por parte de
establecimientos mercantiles, restaurantes, bares, tiendas de autoservicio, tiendas comerciales, departamentales, centros comerciales, en la calle, en cualquier espacio, en las escuelas, en las universidades. Y esto es muy importante decirlo porque de pronto pues se cree que los derechos humanos solamente funcionan o solamente son válidos o exigibles en las relaciones entre las personas y las autoridades. Y la realidad es que todos los derechos tienen efectos entre particulares, tienen efectos horizontales, como se les llaman, y el derecho a la igualdad y a la no discriminación de manera particular es uno que tiene que ser respetado en todas las relaciones entre particulares. Entonces, nadie, ni aunque sea su empresa, su tienda, su restaurante, su lo que sea, puede discriminar a otras personas y esto puede denunciarse en el consejo y en el consejo tenemos un procedimiento de atención que ahorita no voy a ahondar en eso porque si no me va a llevar muchos minutos, pero que desemboca básicamente en medidas de reparación amplias. Esto es, COPRED no sanciona, pero sí tenemos mecanismos para que podamos implementar medidas de reparación individuales y de no repetición en un ámbito más estructural de la discriminación. Otro de los ejes que trabajamos tiene que ver con las cuestiones relacionadas con la política pública. Tenemos un programa transversal que nosotros diseñamos, pero que implementan en todo el gobierno de la Ciudad de México. Y esto es importante porque nosotros, en conjunto con las demás instancias del gobierno de la Ciudad de México, diseñamos acciones que tienen que cumplir durante 1 año, 2 años, para poder avanzar en temas de inclusión, en temas de trato igualitario, en temas relacionados con la capacitación de todo el personal, en fin, una serie de medidas importantes. Y también, por supuesto, tenemos una importante relación con el Congreso de la Ciudad de México en términos de la revisión, en su caso, emisión de opiniones con respecto a las iniciativas de ley o de reforma que se trabajen dentro del Congreso. El tercer eje que está aquí mostrado tiene que ver con la capacitación. Nosotras, la apuesta que tiene esta institución es que la discriminación está basada en los prejuicios. La discriminación son los prejuicios puestos en acción. Y si no destruimos, desaprendemos, deconstruimos esos prejuicios, pues difícilmente vamos a acabar con la discriminación. Y por eso el COPRED no sanciona, precisamente porque la apuesta es a que todos, todas, todes crecemos en ambientes racistas, clasistas, sexistas, capacitistas, LGBT-fóbicos, etcétera. Y la idea es desaprender, ser críticas en cuanto a eso que hemos aprendido. Y pues esta área de educación pues precisamente se dedica a través de distintos programas de capacitación y de sensibilización a promover este cambio cultural que es tan importante para eliminar la discriminación. Entonces, en ese sentido, tenemos un área encargada del tema de la capacitación o de los programas de educación, cuestión que además, de manera muy importante, durante la pandemia pudimos desarrollar nuestra plataforma en línea, lo cual nos ha dado la oportunidad de ya no solamente llegar a cientos de personas, sino a miles de personas a través de 10 cursos autogestivos que tenemos en esa página. También, bueno, la difusión y la promoción del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Seguramente han visto nuestras campañas. Desafortunadamente no tenemos un presupuesto para salir en radio y televisión, pero bueno, pues creo que en las redes sociales tenemos una cobertura decente de los temas que tenemos que estar hablando de ellos, ¿no? No solamente los relacionados con el día, por ejemplo, ayer fue el Día de la Salud Mental, entonces, bueno, pues sacamos posts relacionados con esta cuestión y cómo tiene que ver con la discriminación, sino que generalmente estamos compartiendo información del trabajo que realiza el COPRED, las investigaciones, los diagnósticos, las infografías que estamos elaborando. Y bueno, pues esto tiene que ver también con esta idea de la promoción del cambio cultural. Y aquí el número 5, pues es una de las partes más importantes o de una de las columnas vertebrales del trabajo que realizamos desde el Consejo, porque tiene que ver la vinculación con... Ponemos aquí sector público, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado. Es muy importante que nosotras en nuestro quehacer diario tengamos contacto permanente con las organizaciones de la sociedad civil y con las poblaciones pertenecientes a grupos de atención prioritaria.
porque necesitamos conocer y entender las problemáticas de discriminación y las soluciones que se requieren para poder prevenirlas y para poder eliminarlas. Nosotras desde nuestro escritorio difícilmente podemos conocer de qué manera se discrimina a las personas que viven en calle, ¿no? Por poner un ejemplo muy obvio, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra vinculación con la sociedad civil y con las poblaciones es fundamental, y esto lo hacemos con vínculos muy robustos con muchas organizaciones, pero particularmente con la asamblea consultiva que tiene el Consejo, en donde están representadas en su mayoría organizaciones de la sociedad civil. Con el sector público, pues evidentemente ya les mencionaba yo con el tema en el punto 2, el tema de política pública y legislativa, pues evidentemente nuestro trabajo se tiene que realizar de manera transversal, porque nosotras no aterrizamos política pública, sino que lo hacemos de manera transversal con los demás entes del gobierno de la Ciudad de México y con los demás órganos constitucionales y poderes. Entonces, en ese sentido, pues nuestra vinculación es parte del trabajo que hacemos todos los días. Con la academia tenemos algunas estrategias, específicamente el concurso de tesis y la red multidisciplinaria de investigación, que lo que pretenden justamente es analizar el fenómeno discriminatorio para poder trazar acciones y soluciones, proyectos para poder entender cómo funciona, para tener datos, por ejemplo, la EDIS, por ejemplo, algunos diagnósticos que hemos tenido, para poder justamente avanzar en el diseño de medidas que tiendan a la prevención y a la eliminación. Y con el sector privado, pues evidentemente es fundamental, como decía yo al principio, una de las características del Consejo es que podemos recibir denuncias por discriminación que suceden en el ámbito privado, entonces pues evidentemente para poder prevenir y eliminar estas prácticas discriminatorias en esos ámbitos, pues necesitamos relacionarnos con el sector privado. Con el sector empresarial, por ejemplo, es uno con el que hemos tenido amplios vínculos ya desde hace más de 5 años en una estrategia llamada el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, con el cual pues trabajamos de la mano con las empresas. Se ha generado una red de empresas en donde compartimos información, se comparten buenas prácticas entre las empresas y tenemos este tipo de encuentros también con ellos, de talleres y de generación, digamos, de espacios para reflexionar sobre la discriminación que está sucediendo en las empresas. Y bueno, pues básicamente esto es a grandes rasgos lo que hacemos desde el Consejo. Y bueno, pues nuestro mandato, si quieres pasar a la siguiente, Gina. Bueno, pues nuestro mandato evidentemente tiene que ver con el derecho y el principio de igualdad y de no discriminación. Y me refiero a un derecho y a un principio porque la igualdad funciona en los dos sentidos. Es un derecho en tanto que es una facultad que podemos exigir a las autoridades, en este caso al Estado, pues, pero también entender la igualdad aislada, o sea, igualdad de qué o igualdad para qué, es importante entenderla también en su sentido relacional. Cuando hablamos del derecho a la igualdad, no queremos decir que queramos en algún momento que todas las personas seamos iguales, sino que seamos tratadas como iguales porque todas las personas tenemos igual valor. Y en ese sentido, lo que nos garantiza el derecho a la igualdad es a que todas las personas vamos a tener un acceso igualitario a todos los derechos. Vamos a poder ejercer todos los derechos en igualdad de condiciones y vamos a recibir igualdad de trato. Entonces, el derecho a la igualdad nos permite exigir esto. Y el principio de igualdad corre transversal a todos los derechos en su interpretación. Entonces, cuando hablamos del derecho a la educación, cuando hablamos del derecho al trabajo, cuando hablamos del derecho a la libertad de expresión, cuando hablamos del derecho a la libertad de reunión o de manifestación, piensen en cualquier derecho, tenemos que entenderlo desde esta perspectiva de la igualdad. Y por eso vemos a la igualdad con dos caras, ¿no? Tenemos la igualdad, es esta cara positiva que se refiere a que a pesar de nuestras diferencias, y no me gusta decir a pesar porque en realidad aquí la idea de las diferencias y de la diversidad es que nos enriquecen como comunidad, nos enriquecen como sociedad y que estas jamás pueden ser una razón para un trato diferenciado o para un trato discriminatorio, ¿no? Un trato diferenciado, no justificado. Ahorita voy a entrar a eso, no me quiero perder en eso en este momento, ¿sí? Entonces, tiene dos caras el derecho y el principio de la igualdad. Es el positivo, que tiene que ver con el trato igualitario, que tiene que ver con la idea de que todos, todas, todes accedamos o tengamos garantizados nuestros derechos en igualdad de circunstancias.
y la cara negativa, que tiene que ver con la no discriminación. Esto quiere decir que no nos pueden dar un trato diferenciado, arbitrario o no justificado, ¿sí? Porque nos tienen que tratar igualitariamente a todas las personas, ¿no? Entonces, la igualdad y la no discriminación es una moneda vista por dos caras, ¿sí? Tiene que ver con este trato igualitario e insisto, el principio de igualdad lo que hace es proteger la diferencia, ¿sí? No pretende igualarnos, sino al contrario, decir, como todas las personas somos distintas, somos diversas, esa razón no puede ser jamás suficiente para que nos discriminen. Pasamos a la siguiente, Gina, por favor. Entonces, en ese sentido, entender la igualdad y la no discriminación desde esta perspectiva resulta fundamental. Pero ahora viene un nivel más de dificultad, vamos a decirlo así. Si vemos el trato igualitario, digamos, de manera simplemente formal, ¿sí? Y no material y no desde una perspectiva social, ¿sí? Podemos entender que, pues como muchas personas han dicho, ¿no? Ya no existe el racismo, ¿no? En México no hay racismo porque no, yo no veo ninguna ley, no hay ninguna política pública, no hay ninguna acción por parte del Estado o por parte de los particulares. No vemos los restaurantes que digan aquí no puede entrar ninguna persona afrodescendiente o aquí está prohibido que coman las personas indígenas. Sin embargo, entender que esa diversidad sigue jerarquizando a las personas desde esta perspectiva social, a partir de estos sistemas de opresión y a partir de este entendimiento social de la discriminación, ver que estamos hablando de conductas arraigadas históricamente y estructuralmente, podemos entender que cuando hablamos de igualdad y no discriminación, no solamente estamos hablando desde esta perspectiva formal, de que en las leyes no se distinga y no diga las mujeres no pueden hacer tal o cual, o las personas con discapacidad no pueden hacer tal o cual, o no pueden acceder a la escuela, ¿no? Sino que entendamos que socialmente esta jerarquización o esta valorización de las personas sigue arraigada culturalmente. Entonces, aquí tenemos una definición de Jesús Rodríguez Cepeda desde una perspectiva sociológica. Y él nos dice, la desigualdad estructural está basada en sistemas de relaciones de dominación, donde la convivencia es asimétrica y marcada por relaciones de diferenciación y subordinación de clase, de sexo, de raza, construidas socialmente. Acuérdense que las razas no existen, ¿sí? Son construcciones sociales de las capacidades, de los criterios de sexualidad y de pautas de religiosidad y de moralidad. Esta definición lo que nos hace es decir, necesitamos el principio de igualdad y no discriminación reconocido en la legislación, reconocido en las constituciones, porque a pesar de que en los constitucionalismos del siglo XVIII nos decían que todas las personas, más bien decían que todos los hombres éramos iguales, ¿sí? La realidad es que no era así. Entonces, justo porque hemos vivido en sociedades en donde existen sistemas de privilegio y de opresión que nos van colocando en distintas relaciones asimétricas, necesitamos entender que el principio de igualdad y no discriminación lo que tiene que hacer es que ante esa asimetría tiene que generar esos pisos parejos. Y para generar esos pisos parejos necesitamos entender el principio de igualdad y no discriminación desde una perspectiva contextual, amplia, sociológica y no meramente formal. Porque si lo viéramos meramente formal, insisto, sería muy complicado decir que sigue habiendo discriminación, porque en realidad, si nosotros miramos las normas, difícilmente encontraremos normas que todavía sigan discriminando a las personas, porque afortunadamente en esa parte ya entendimos. Sin embargo, el reto está en desmontar la desigualdad estructural. Hablando aquí de jóvenes, del acceso de juventudes a los empleos, pues sabemos que no hay ninguna norma en las empresas que diga no vamos a contratar a jóvenes. Sin embargo, es una práctica reiterada que se acerca a una persona joven a solicitar un trabajo y la respuesta clásica que a todos nos ha pasado, y es desafortunado que yo salí de la universidad hace 24 años y que siga existiendo esta de pues no tienes experiencia y no te puedo dar trabajo, ¿no? Y eso es discriminación, eso es desigualdad estructural, porque se encuentra arraigada, porque el de recursos humanos lo sigue haciendo porque a él se lo hicieron, o porque se lo hicieron a su papá o a su mamá, y porque se sigue repitiendo
este prejuicio con respecto a las personas jóvenes, ¿no? Esa es la desigualdad estructural. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la discriminación cuando la atendemos desde el consejo? ¿Sí? Tenemos el principio de igualdad y no discriminación, entendido también como un derecho. Tenemos esta mirada contextual, sociológica de la desigualdad estructural, y entonces la ley para prevenir y eliminar la discriminación lo que nos dice es, la discriminación es cuando tenemos un trato diferenciado, no justificado, relacionado con las características de las personas, que impacta, vulnera algún derecho humano, ¿sí? Y es muy importante el punto 1. El punto, bueno, todos, pero voy a empezar por el primero. El trato diferenciado injustificado. Y esto subráyenlo, injustificado, porque el trato diferenciado per se no es discriminatorio. Hay tratos diferenciados que están justificados. El clásico ejemplo que siempre pongo, ya el equipo de Secretaría Técnica estará aburrido de este ejemplo, pero es el más sencillo. Cuando una persona menor de 18 años llega al Oxxo a querer comprar cigarros y cervezas o una botella de Bacardí. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es menor de edad, ¿sí? O cuando una persona menor de edad igualmente quiere ir a sacar una licencia para conducir. Las razones detrás de esto las podemos discutir, sin embargo, hay una justificación que se ha entendido socialmente como bastante robusta, una que tiene que ver con la salud y la otra que tiene que ver con la capacidad jurídica para negar el acceso a la licencia o a los cigarros y al alcohol a las personas menores de edad, ¿sí? Esto está justificado y por lo tanto no podemos decir que sea discriminatorio, ¿sí? Sin embargo, si llegara yo, señora mayor de edad, a comprar una botella de Bacardí y el del Oxxo me dice, no, no se la voy a vender, señora, porque en mi opinión las mujeres no deberían de consumir alcohol, porque deben ser santas buenas y estar en su casa cuidando a sus hijitos, ¿sí? Esto sería un trato diferenciado, injustificado, porque al señor de atrás sí se la vendieron por ser hombre y porque los hombres sí pueden hacer esas cosas y tienen derecho a beber alcohol, ¿no? Porque trabajan mucho, vamos a inventar, están teniendo un trato diferenciado, injustificado, que está basado en un prejuicio, ¿sí? Que tiene que ver con las características de las personas. En este caso, el género, ¿no? El hecho de yo ser mujer, se me asume como madre, ama de casa que tiene que estar recatada en su casa cuidando a sus hijitos. Y se asume que el hombre tiene que tener determinadas conductas, ¿no? Entonces, este trato diferenciado, basado en un prejuicio asociado a las características de la persona, vulnera en este caso, pues no vamos a decir que es un derecho humano como tal, digamos, el hecho de que yo pueda echarme mi cuba en la noche, ¿no? Pero sí tengo derecho a un trato igualitario, a tomarme una cuba y como dijo la Corte con respecto al uso de la marihuana para uso lúdico, ¿sí? Por libre desarrollo de la personalidad, yo tengo derecho a tomarme una cuba siempre y cuando esta no lastime a otras personas, no me ponga yo borrachísima, ya estoy llevando el ejemplo a cosas terribles, pero bueno, y ponga en peligro a mis hijitos, ¿no? Por ponerlo un poco así. Lo mismo que para los hombres. Entonces, en ese sentido, trato diferenciado, no justificado, relacionado con las características de las personas, que vulnera algún derecho humano, y yo aquí agrego, no solamente un derecho, sino el acceso a un bien o a un servicio, ¿sí? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de el acceso al bar de moda, en donde la persona que se encuentra en la cadena nos dice que no podemos entrar, muy probablemente por cómo estamos vestidas, por la tonalidad de nuestra piel o por nuestra pertenencia étnico-racial, ¿sí? No necesariamente está vulnerando algún derecho humano, ¿sí? De acceso al bar de moda, pero sí nos está negando un acceso igualitario a un servicio que debe prestarse de manera igualitaria a todas las personas, ¿sí? La que sigue, por favor, porque me dicen que ya nada más me queda un minuto. Rápidamente, los datos de la discriminación. En el COPRED, más del 70% de las denuncias que recibimos tienen que ver con las vulneraciones al derecho al empleo. Y en ese sentido, pues el primer lugar durante 2020 y 2021 lo tuvo condición de salud por COVID, evidentemente fue el mayor número de denuncias que recibimos. Sin embargo, históricamente, desde el 2013,
que empezamos a recibir las denuncias por discriminación, el primer lugar de las denuncias ha sido despido por embarazo. A pesar de que existe un marco normativo robusto para que prohíbe despedir o no contratar a las mujeres por estar embarazadas, sigue siendo el primer lugar. Y con esto voy a terminar, porque ya no me va a dar tiempo de lo otro, pero me parece muy importante mencionarlo, porque justo al principio decía que la apuesta está en el cambio cultural. Las normas por sí mismas, la prohibición, inclusive la sanción, porque esto se puede sancionar por vía de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Pero las normas por sí mismas no cambian y no desarraigan estos prejuicios, ¿sí? El prejuicio que tienen los y las empleadoras de que las mujeres embarazadas o las mujeres que son madres no somos igual de responsables de nuestro trabajo, no rendimos lo mismo que los empleados hombres, ¿sí? Es un prejuicio que necesitamos de construir y que necesitamos arrancar de raíz de esta sociedad. Y prueba de ello justo es que tenemos marcos tan robustos y no nos han permitido evitar que despido por embarazo siga siendo el primer lugar de la discriminación. Tenemos una encuesta sobre discriminación que hemos levantado en 2013, 2017 y 2021. Si quieren, las pasamos rapidísimo, que tiene que ver con que el lugar de la discriminación que más se nos reporta es en el trabajo, ¿sí? Y que las causas tienen que ver con la edad. Si quieren, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí estamos viendo, 2013 encontramos en tercer lugar la edad, 2017 en cuarto lugar la edad y en el 2021 el primer lugar es la edad. Entonces tenemos aquí un reto importante para eliminar la discriminación en el trabajo por la edad. Y este es exactamente pues justo una de las estrategias que tenemos, hablar, cambiar esa mentalidad, arrancar esos prejuicios de raíz. Y bueno, pues yo les agradezco mucho la oportunidad de haber podido dar esta charla sobre qué es la discriminación y los datos que tenemos desde el Consejo que nos invitan, digamos, a la acción para eliminar la discriminación hacia las personas jóvenes y en general hacia las personas por edad, porque aquí no está distinguiendo exactamente entre jóvenes o personas mayores, pero es una discriminación que está asociada a prejuicios de que las personas jóvenes o las personas mayores no sirven para los intereses de los y las empleadoras, lo cual es un prejuicio bastante similar que tenemos que eliminar. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Me gustaría ahora sí darle la bienvenida a una de nuestras invitadas especiales del día de hoy. El día de hoy estará con nosotros Jacqueline. A ver, permítanme un momentito para que la presente correctamente. Ya, una disculpa. El día de hoy nos acompaña Jacqueline García. Ella es coordinadora de desarrollo de jóvenes de la Red Global de Jóvenes Oportunidad. Hemos estado trabajando con ellas últimamente en varias sesiones y en varias formas de colaboración entre COPRED y GOIN. Y el día de hoy pues nos van a compartir todo el expertise y todo el trabajo que ellas y ellos han tenido en la Red Global de Jóvenes para el tema de empleabilidad de personas jóvenes en la Ciudad de México. Un dato introductorio: ella es licenciada en Comunicación Social e Institucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, es defensora y promotora de los derechos de las juventudes y ha recibido reconocimientos como el Premio Estatal de la Juventud por Trayectoria Académica, Estado de México 2021 y la Presea Bernardo Quintana Arroja al Patriotismo, por haber presentado a México en proyectos y competencias culturales en Brasil, Estados Unidos de América y Turquía. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Jackie, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Gina. Buenos días a todas, todos, todes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por tomarse el tiempo y el espacio para poder, pues sí, compartir un poquito de todo esto de lo que deberíamos estar hablando. Gracias por esa introducción tan maravillosa, maestra Geraldina. Nos sirvió muy bien para enmarcar precisamente lo que vamos a hablar ahora. Y pues bueno, hagámoslo. Hoy vamos a hablar, y de verdad me gustaría agradecer una vez más infinitamente el espacio a COPRED, porque es muy importante siempre buscar espacios seguros para compartir y generar conocimiento, así que gracias por crear uno de esos espacios seguros. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la inclusión de las juventudes precisamente en el mundo laboral.
¿no? Y para poder hablar primero de eso necesitamos ver cuáles son los retos, ¿no? ¿Cuál es el panorama primero a nivel nacional para entender un poco qué está pasando con las juventudes a nivel nacional y luego a nivel local, que sería la Ciudad de México? Pues la población joven a nivel nacional tenemos 7.634.000 jóvenes que están excluidos del trabajo y fuera de la escuela. Esos 7.634.000 jóvenes, como bien lo mencionaron hace unos momentos, 24 de cada 100 mujeres están desempleadas. Estamos hablando de aproximadamente 1.8 millones. Y 3.7 millones de mujeres no es que no deseen trabajar, sino que están dedicadas a tareas domésticas y o a tareas de cuidado. De esos 7 millones de jóvenes, 19 de cada 100 buscan empleo y no encuentran. Entonces es un panorama muy alarmante. Y bajo la lógica un poco de lo que hablábamos hace poco de la discriminación, el 19% de la población joven ha dicho que, ya estamos hablando a nivel nacional, no a nivel local, 19% de los jóvenes dicen que han vivido algún incidente donde se les han negado derechos humanos y el 36% de las juventudes a nivel nacional sienten poco o nada de respeto hacia los derechos humanos. Em, Además de eso, la discriminación a las juventudes, en 34% de los jóvenes a nivel nacional ha dicho que se ha sentido discriminado por su peso o por su altura. El 30% que se ha sentido discriminado por su arreglo personal y o por su forma de vestir. Y el 19% de la población nacional joven se ha sentido discriminada por su edad. Cuando hablamos de discriminación, para no ser reiterativa con lo que ya nos mencionó muy bien la maestra Geraldina, pues sí tenemos que hablar de un concepto que se llama interseccionalidad. Es decir, las personas tenemos diferentes identidades, ¿no? Y mostramos esas identidades de diferentes formas, pero a veces esas identidades también involucran sistemas de opresión que conviven entre sí y por eso llega a ser un tema bastante complejo y la discriminación se puede dar por el lugar de donde vienes, si vienes de una comunidad específicamente, por tu color de piel, por tu raza, que ya nos dijo la maestra Geraldina también que no existen, pero desgraciadamente es un concepto que aún se tiene, por tu expresión de género, por tu género, por tu preferencia u orientación sexual, por tu forma de vestirte, por si tienes tatuajes, por si tienes un piercing, las personas privadas de la libertad, ¿no? Tenemos que hablar también de la discriminación que sufren las personas que estaban privadas de la libertad y luego intentan acceder nuevamente al mundo laboral, porque eso también es definitivamente uno de los puntos donde se sufre mucha discriminación, por el peso, que es también algo que hablábamos, por el nivel socioeconómico, por si tenemos o no una discapacidad o sea, en el amplio espectro de las discapacidades, ¿no? No solamente físicas, motrices, todas las discapacidades, por la religión o los credos y las prácticas religiosas, por el lugar del mundo en el que vienes, ¿no? Si eres migrante, si no eres migrante, por tu nacionalidad. Y pues una vez más, y este es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy, por la edad, discriminación por ser jóvenes. Ahora ya hablamos de que hay 7 millones de jóvenes que están excluidos del trabajo y de la escuela. Ahora vamos a hablar de los jóvenes que sí trabajan. 15,5 millones de jóvenes a nivel nacional trabajan. Sin embargo, 10.8 millones de esos 15 no tienen ingreso suficiente para lo más básico y 9.4 millones carecen de acceso a salud y seguridad social. Entonces, esto preocupa aún más, ¿no? De esos 15 millones que están empleados, en realidad, ¿cuántos tienen trabajo digno? Y es esa parte en la que vamos a hablar del peligro de los estereotipos y de los prejuicios. Aquí tenemos algunos de esas frases que yo he escuchado y seguro ustedes también han escuchado en algún momento, pero sobre todo, por ejemplo, el término nini, ¿no? Ni estudia ni trabaja. Que los jóvenes somos flojos, que los jóvenes somos frágiles, que no sabemos nada porque somos jóvenes, que no estudian porque no quieren, que trabajan en la calle por gusto, que son drogadictos, que las juventudes somos drogadictas, o págale menos porque se acaba de graduar, ¿no? O no le pagues nada porque pues son prácticas profesionales, tiene que agarrar experiencia. Y si es mujer, ¿para qué estudia o trabaja?
esas cosas tan agresivas y violentas que hemos escuchado muchas veces en nuestra vida, más de lo que debería ser común, están fomentando estereotipos y prejuicios hacia las juventudes. Y esto, aunque no lo veamos con mucha claridad en nuestro día a día, sí afecta al momento de que las juventudes queremos emplearnos, porque son cosas que ya tenemos muchas veces en la cabeza. Eso aunado a que las juventudes muchas veces no sabemos ni siquiera qué es el trabajo digno, entonces merma muchísimo nuestros derechos. Vamos a hablar ahora de trabajo digno, ¿no? Así lo expresa la Constitución. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil en el artículo 123. Cuando hablamos de dignidad, nos referimos a que las personas dentro de un espacio laboral no somos cosas, no somos objetos, y por lo tanto merecemos ciertas cosas para que nos aseguren que el ambiente en el que estamos es digno, que respeta nuestra dignidad. Entonces, lo primero es percibir remuneración suficiente, por lo menos para mantener a la persona que trabaja y a un miembro más de la familia. Acceso a servicios de salud y seguridad social. Estabilidad en el trabajo y por supuesto que esto es muy importante, indemnización en caso de despidos, ¿no? Escuchamos todo el tiempo muchas historias de terror de jóvenes que les hacen firmar cartas de renuncia a expensas de darles un contrato, ¿no? Escuchamos de verdad muchas historias de terror que a veces utilizan los empleadores para poder de alguna forma evitar sus obligaciones fiscales y legales con los empleados. Jornadas de trabajo con horario no mayor a 48 horas a la semana, con al menos un día de descanso y pago por horas extra. Esto también es súper común que muchas veces las juventudes no sabemos que nos tienen que pagar por horas extras o por fines de semana y entonces trabajamos de madrugada o trabajamos en días que son festivos nacionales y no recibimos ninguna remuneración, o sea, a cambio porque no lo sabemos. También un salario igual para trabajo igual, sin distinción de sexo, género o edad. O sea, simplemente yo estoy ofreciendo un trabajo, yo estoy ofreciendo un servicio, estoy poniendo al servicio mis conocimientos y merezco ser remunerada igual que la otra persona, ¿no? No se puede hacer una distinción por ninguna de esas cosas y sin embargo, uno de los sesgos más grandes que existen también son entre la paga a hombres y la paga a mujeres por las mismas posiciones de trabajo. El trabajo digno también es un trabajo en el que cuentas con seguridad de higiene y protección contra accidentes o enfermedades que se puedan derivar del mismo trabajo que realizas. Necesitas hacer un trabajo también donde tengas acceso a capacitación y actualización constante y que te permita también expresarte libremente dentro de sindicatos para la defensa y negociación colectiva. O sea que tú tienes derecho de ejercer también huelga, de levantar la mano y mencionar cuando sientas una injusticia que está sucediendo dentro de ya sea la industria para la que trabajas o para las organizaciones para las que trabajas, pero tienes derecho de ejercer huelga. Esta es información de la definición de trabajo digno de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Y muchas veces, de verdad, las juventudes, y no solo las juventudes, pero no tenemos claro esto antes de incursionar al mundo laboral. Entonces, eso hace que siempre las juventudes seamos más propensas a sufrir violaciones de derechos humanos y de derechos laborales dentro de los ambientes de trabajo. Por eso, desde la Red Global de Jóvenes Oportunidad de la Ciudad de México, pedimos un cambio de narrativa urgente, porque desde el lenguaje se construye, desde el lenguaje construimos. Entonces, qué importante es que no le digamos a un joven ni estudia ni trabaja o es un flojo, o todo ese tipo de narrativas que son completamente violentas. Desde la Red Global de Jóvenes Oportunidad, a partir de un estudio que se hizo y además a partir de dialogarlo con muchos jóvenes de la Ciudad de México, que es donde tenemos incidencia, ellas decidieron nombrarse Jóvenes Oportunidad. ¿Quiénes son esos jóvenes oportunidad? Son jóvenes que viven en la Ciudad de México, que tienen entre 15 y 29 años, que pueden tener uno de los dos perfiles o ambos perfiles, ya sea que estén desconectados del trabajo, educación y capacitación, y o que tengan un trabajo precario. ¿Qué es un trabajo precario? Pues exactamente lo opuesto a lo que acabamos de ver que es el trabajo digno, ¿no? Un trabajo donde no hay seguridad social, un trabajo que es informal, en el que no tienes ni siquiera acceso a un salario mínimo, donde se explota la cantidad de horas que trabaja una persona joven, etcétera. En la Ciudad de México hay aproximadamente 750,000 jóvenes oportunidad divididos por alcaldías.
siendo Iztapalapa y Xochimilco las dos alcaldías donde más hay jóvenes oportunidad en la Ciudad de México. Entonces, estos prejuicios y etiquetas refuerzan la exclusión y la precariedad laboral que enfrentamos las personas jóvenes, porque si ya de por sí, cuando vemos una vacante, solicitan experiencia de 5 años para prácticas profesionales, ya de por sí todo eso, sumado a las otras cosas, y por eso era importante hablar de la interseccionalidad, sino a los otros sistemas de opresión que tal vez podrían traer o involucrar nuestras identidades, pues es aún peor cuando intentamos buscar un empleo. Desde el lenguaje, una vez más, se construye. Y en el proceso de incorporación de las juventudes al mundo laboral es importante empezar a nombrarles a los jóvenes como han decidido ser nombrados y sobre todo utilizando algún término que no sea violento y que no discrimine. Por eso, de verdad, desde la Red Global de Jóvenes Oportunidad Ciudad de México y desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, sugerimos el uso del término jóvenes oportunidad para las personas que por razones ajenas a ellos están fuera de la escuela y o fuera del empleo. Y ya dimos un panorama general de cómo está la situación a nivel nacional, cómo está la situación en la Ciudad de México. Ahora también pensemos en qué cosas podemos hacer para incluir a las juventudes al mundo del empleo digno. Yo como empleador, independientemente del sector, giro, industria, hay cosas que puedo hacer desde diferentes trincheras, desde diferentes roles. Podemos tomar acción y agencia de sentirnos parte de este proceso de inclusión. Me gustaría nombrar aquí y agradecer a la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, que es una alianza a nivel nacional presente en 19 estados de la República Mexicana, que cuenta con más de 50 organismos del sector público, privado, gobierno, academia, etcétera, que trabajan a favor primero de la difusión de qué es el trabajo digno para las juventudes, pero también a la incidencia en políticas por medio del asesoramiento a programas, etcétera. Y ellos han creado un decálogo de buenas prácticas de inclusión laboral para las juventudes. Las empresas, organizaciones, cualquier persona que esté viendo esto que le interesaría formar parte de este movimiento, pueden buscarlo en la página www.jovenescontrabajodigno.mx/decálogo y en esta página van a poder encontrar las recomendaciones para empleadores que vamos a ver también aquí y adherirse al decálogo, confirmar que su organización también es una organización que da la bienvenida a las juventudes sin discriminación de ningún tipo. El primer punto del decálogo es sugerir que la organización primero asuma un compromiso público a favor de las juventudes, ¿no? Asumir un compromiso público con el principio de la no discriminación que nos hablaba la maestra Geraldina. Y eso se hace, pues, literal, tomando agencia y tomando responsabilidad de eso, ¿no? Tal vez tener una leyenda de inclusión o diversidad e igualdad dentro de la página, eh, tener algún lugar y un espacio seguro para que las personas que trabajan para la organización siempre puedan acudir, a poder mencionar lo que ellos necesiten, etcétera. Asumir un compromiso que sea público, que todas y todos, no solamente las personas que trabajan para la organización, sino también los externos puedan saber que es un lugar que incluye a las juventudes. 2, seleccionar siempre con base en el perfil del puesto. ¿Esto qué quiere decir? Que la decisión no se vea guiada por otro tipo de factores, ¿no? Ni cómo se ve la persona, ni en qué universidad estudió la persona, o si la persona ni siquiera llegó a la universidad, pero tal vez tiene suficiente experiencia laboral como para poder cumplir con el puesto. Es decir, cómo se están diseñando estos criterios de discriminación en el sentido de, obviamente somos diferentes y eso genera que tengamos, o sea, sabes, que podamos ver las diferencias de las personas, pero como dijo hace un momento también la maestra Geraldina, eso no quiere decir que nos vayan a quitar el derecho al trabajo, ¿no? Y cuando se viola un derecho, entonces es discriminación y es cuando no puede ser tolerada. 3, evitar hacer diferencias subjetivas, ¿no? Que es un poco relacionado también con el punto 2, ¿no? Tal vez algo que me puede ayudar como empleador es solicitar un currículum sin fotografía, ¿no? O solicitar un currículum sin edad, o no fijarme en la edad que dice el currículum, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia, cómo se ve la persona, o cualquier otra condición que podría generar, sí, una diferencia subjetiva que afecte la dignidad de las personas.
El punto 4 es respetar la esfera privada de las y los aspirantes. Primero, evitar preguntas sobre datos sensibles, ¿no? En entrevistas y formularios, como por ejemplo lo que nos mencionaba hace rato también Copred, ¿no? Condiciones de salud, orientación o preferencias sexuales, religión. Todavía es algo muy común que vemos todo el tiempo, pero el estado civil, ¿no? Te preguntan si estás casada o estás soltera, ¿no? O si tienes tatuajes. Este tipo de información que no es relevante para el cargo que vas a asumir, que no es relevante de ninguna forma para la vacante, pero que aún así es muy común todavía verlo. Y por último, evitar solicitar la carta de antecedentes no penales. ¿Por qué? Porque al final es un poco lo que hablábamos, ¿no? La discriminación para las personas, en este caso, las personas jóvenes que estuvieron privadas de libertad y quieren reincorporarse al mundo laboral. Muchas veces este tipo de solicitudes pues obviamente también complican mucho el proceso de reincorporación de las personas jóvenes al mundo laboral del trabajo digno. Entonces es importante que respetemos esa esfera de lo privado. 5, solicitar la información médica indispensable. Y aquí entra precisamente otra de las cosas que nos decía Copred, que son su principal denuncia a lo largo de los años, y es el despido injustificado por embarazo, ¿no? No es algo que necesites, no necesitas una prueba de VIH, una prueba de consumo de drogas para algunas vacantes, ¿no? Que este tipo de pruebas, sobre todo las pruebas de uso de drogas o de alcohol, aceptables cuando el requerimiento del puesto sea necesario, cuando eso sea imprescindible para poder tomar el puesto. De lo contrario, o sea, en el caso del consumo de drogas o alcohol, estas pruebas tampoco son aceptables, ¿no? No solicitemos información médica o de condiciones de salud para los procesos de contratación. 6, dar información completa del proceso de selección. O sea, que siempre esté todo muy claro, ¿no? También vemos todo el tiempo publicadas vacantes en línea donde no viene el sueldo, eh, donde a veces no viene ni siquiera qué tareas va a realizar la persona. Todo este tipo de cosas causan mucha incertidumbre y la mayoría de los casos, por no decir otra cosa, la realidad es que sí, la mayoría de los casos cuando se oculta información es porque esa información pues no está del lado bueno, ¿no? Hay cosas que se ocultan por una razón. Entonces, también todas las empresas que contratan por outsourcing que no están regulados o que sí violan no siguen la reglamentación ni la legalidad mexicana. Entonces, este tipo de cosas, tener una vacante completa y dar información 100% verídica en el proceso de contratación de una persona joven es muy importante. 7, tener acciones afirmativas para mujeres. O sea, acciones que permitan la inclusión laboral de las mujeres. O sea, lo que veíamos en las cifras al inicio de esta plática, ¿no? Estábamos hablando de millones de mujeres excluidas del mundo laboral por dedicarse a los cuidados del hogar y a las tareas de la casa. Es muchas veces porque no se permiten jornadas inclusivas que puedan ser compatibles con las personas que son jóvenes y que son madres, ¿no? O sea, todavía muchas organizaciones tampoco tienen un lugar para que las madres puedan lactar, no tienen facilidades para que puedan tener un horario flexible y las mujeres puedan cuidar de sus hijos o de sus familias. Entonces, es una de las prácticas que definitivamente se tienen que fomentar dentro de las organizaciones para poder incluir cada vez más y más y más a las mujeres dentro de los espacios de trabajo. 8, tener acciones afirmativas para los jóvenes. ¿Eso qué quiere decir? Igual en el caso de las mujeres hay ciertas acciones, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, jornadas flexibles para que puedan ser compatibles con sus horarios de estudios, por ejemplo, un empleo de medio tiempo pero que sea digno, planes de capacitación continua, algo de lo que casi no hablamos cuando hablamos de trabajo y es súper importante, es la autorrealización, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace de verdad ver el empleo y el trabajo como un medio en el que también nos podemos sentir realizadas, realizados y realizades? Y eso no sucede muchas veces porque no tenemos claridad dentro de nuestras organizaciones si tenemos posibilidad de crecer y si esas organizaciones nos están dando lo que en realidad queremos para nuestro desarrollo profesional. Entonces, ese tipo de acciones afirmativas para las juventudes es algo que también nos gustaría promover. El 9 es favorecer la accesibilidad y fomentar la diversidad. Es decir, no nos podemos llamar al 100% una organización inclusiva si no estamos pensando, por ejemplo, en las personas con discapacidad, ¿no? Cómo hacer los espacios de trabajo inclusivos para las personas jóvenes con discapacidad y otras vulnerabilidades, ¿no?
cómo podemos fomentar desde el lenguaje incluso, dar cabida a todos los espectros y a a toda esa diversidad que tenemos de género, de etnia, de orientaciones sexuales, de religiones, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, utilizar el pronombre neutral que es, o sea, cuando decimos todas, todos, utilizar el todes, ¿no? Dentro de una organización, preguntar pronombres cómo quiere ese joven que te refieras a él, ella o ella como persona, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas que podrían parecer como insignificantes, de verdad que tienen un peso muy importante para poder decir que somos un ambiente diverso y que somos una organización completamente inclusiva. Y por último, cumplir con los derechos laborales, ¿no? O sea, de verdad, si estamos tomando completa responsabilidad de esto, si estamos, no sé, adjudicándonos el decálogo, si estamos queriendo incluir a las juventudes, entonces, pues le doy a las juventudes todo lo que la ley les ofrece y les tiene que proveer para que esto se llame un trabajo digno, ¿no? Que algunas de las cosas ya las mencionamos, pero salario igual, sin distinción entre hombres y mujeres o entre jóvenes y no jóvenes, remuneración suficiente para quien trabaja y por lo menos para una persona más de su familia, esto es no menor al costo de la canasta básica de 2 personas, afiliación a la seguridad social, una jornada máxima de 48 horas a la semana con un día de descanso, vacaciones y pago de horas extras, seguridad de higiene, acceso a formación y capacitación continua, libertad de afiliación sindical y negociación colectiva, y pues el seguimiento y cumplimiento de las normas oficiales, como la 025 en igualdad laboral y no discriminación y la 035 factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Este es el decálogo de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Si tú eres empleador, si vienes de una organización que emplea y quiere empezar a emplear a más juventudes, puedes, una vez más lo voy a poner por aquí, pero puedes adherirte al decálogo de buenas prácticas de inclusión laboral en esa página. Puedes seguir las redes sociales también de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Y ese es un paso que podemos dar desde nuestras trincheras, desde nuestros roles, desde nuestros puestos, para poder empezar a incluir a las juventudes al mundo laboral. Además de eso, me gustaría contarles que otra forma en la que podemos incidir a favor de las juventudes y el empleo en la Ciudad de México es por medio de la Red Global de Jóvenes Oportunidad, GOIN Ciudad de México. ¿Qué es la Red Global de Jóvenes Oportunidad? Pues es una iniciativa comprometida con la creación de cambios sistémicos, pero a nivel local y focalizado, para mejorar las oportunidades económicas de las personas jóvenes. GOIN tiene la intención y la encomienda de en 5 años favorecer al menos 75,000 jóvenes en contextos de marginación y exclusión en la Ciudad de México. ¿Por qué 75,000 jóvenes? Porque algo que hablábamos hace un momento es que en la Ciudad de México hay 750,000 jóvenes oportunidad aproximadamente. Hay una teoría que se llama Tipping Point y esa teoría dice que si nosotros logramos por lo menos alcanzar al 10% de nuestra población objetivo, es muy probable que podamos empezar a revertir una tendencia. Y eso es un cambio sistémico. Entonces, desde GOIN tenemos el plan de poder impactar a 75,000 jóvenes eh, por medio de crear una alianza hiperlocal y focalizada, que en este caso es en la Ciudad de México, con sector privado, público, academia, gobierno, para poder de verdad tener incidencia en políticas públicas y también por medio de programas e iniciativas sociales. Es una red global porque está presente en diferentes países del mundo, sin embargo, siempre en todos los países está ubicado en ciudades específicamente. Algunos de las ciudades en los que está la red global es Bogotá, Sao Paulo, Mombasa en Kenia, Etequini en Sudáfrica, en Pune en India. En México, aquí estamos conformados ahora por ya un poco más de 40 organizaciones de diferente tipo, ¿no? Desde entidades de gobierno, sector privado, organizaciones de cooperación internacional, laboratorios de investigación y academia, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, intermediarios laborales y sobre todo los jóvenes oportunidad al centro. Nosotros desde GOIN sí tenemos un grupo asesor de jóvenes que asesora, como su nombre lo indica, a todos los organismos y el actuar de la red. Entonces, ¿cómo puedo yo involucrarme, ¿no? ¿Cómo podemos como empleadores y como organizaciones involucrarnos en el cambio de narrativa y en mejorar las oportunidades de las juventudes de la Ciudad de México?
Pues Goin tiene 3 líneas de acción. La primera es articular emprendimientos dignos y sostenibles como elección para las juventudes. ¿Por qué el emprendimiento? Porque el emprendimiento es el paso número 1 del derecho al trabajo. Alguien emprendió y gracias a que emprendió, está empleando nuevamente a personas. Entonces tenemos que voltear a ver el emprendimiento porque muchas veces cuando no hay capacitación y acompañamiento a las juventudes, el autoempleo cae en la informalidad. Entonces, es para Go en Ciudad de México uno de los ejes más importantes a tratar. La segunda línea de acción es facilitar el acceso a empleos en condiciones de trabajo digno, ¿no? Ya hablamos de qué es el trabajo digno, y entonces ahora estamos buscando a todos los aliados para poder asegurar que el trabajo digno sea una realidad para las juventudes de la Ciudad de México. Ahí también está, de hecho, la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, que también trabaja de la mano con GOIN. Y la última línea de acción es aumentar el nivel de logro educativo a media superior orientada al trabajo. También creemos que ver la educación y el trabajo como entes separados, pues no nos está permitiendo ver muchas veces el panorama completo. La educación se necesita para tener un trabajo digno. Son cosas que van de la mano y por ende tenemos que trabajar muy duro para que cada vez más los jóvenes de la Ciudad de México puedan tener acceso a la educación media superior y por ende al trabajo digno. Y estas 3 líneas de acción se ven transversalmente involucradas con perspectiva de género y el cambio de narrativa. Perspectiva de género por todo lo que ya hablamos, ¿no? De la imperante necesidad de verdad de pensar siempre las acciones, las iniciativas y los proyectos a favor de las mujeres jóvenes y el cambio de narrativa a favor de las y los jóvenes oportunidad, ¿no? Que ya hablamos que es un sector que todo el tiempo ha recibido violencia, violencia desde el lenguaje, violencia desde todos los trincheras y desde todos los lugares. Entonces, desde Goin impulsamos mucho este cambio de narrativa. Y como empleador y o como organización, la invitación es esa, que te unas a cualquiera de estas 3 líneas de acción de GOIN. Nosotros queremos trabajar con todo el ecosistema de empleabilidad de la Ciudad de México y para eso necesitamos a los empleadores sentados en los grupos de trabajo de la red. ¿Cómo puedes también ayudar y sumarte a GOIN? Primero, pues compartiendo convocatorias y oportunidades para los y las jóvenes oportunidad. Luego, sumarte como tal a un grupo de trabajo técnico, algún comité de GOIN, como empleador, como organización. Ya lo hablamos hace un momento, pero en GOIN Ciudad de México no importa de qué sector es, si el sector privado o público, si es una entidad gubernamental. Aquí queremos a todos sentados sobre la mesa porque todos somos actores de cambio. Y desde GOIN creemos en lo colectivo y en el poder de trabajar en equipo y pasar de lo individual a dar este salto y de verdad vernos como un agente de cambio que si trabajamos unidos y no trabajamos de la mano, de verdad podemos generar cambios sistémicos, que es algo que muchas veces de forma individual, pues probablemente cueste más trabajo y no podríamos tener ese nivel de incidencia. Entonces, una vez más, invitamos a que tomen un asiento sobre la mesa de discusión de GOIN y que empecemos a trabajar juntas, juntos y juntes. Y por último, pues difundiendo las intervenciones y proyectos de la Red Global de Jóvenes Oportunidad, ¿no? Nos ayuda muchísimo también la difusión para que cada vez más personas conozcan qué es GOIN Ciudad de México, cómo actúa, cómo se pueden beneficiar los jóvenes oportunidad por medio de lo que hace GOIN. Y estas son las 3 formas principales en las que un empleador y o una organización, empresa, lo que sea, podría sumar a este cambio a favor de las juventudes de la Ciudad de México. Y al final de cuentas, GOIN Ciudad de México actúa sobre 3 ejes, que es el impacto a los jóvenes, el fortalecimiento del ecosistema, porque involucra a todos los actores de este ecosistema tan complejo de empleabilidad de la Ciudad de México, y por ende al involucrar a todo el ecosistema, pues sí genera un cambio sistémico, porque estamos trabajando de la mano con todos los involucrados. Los invitamos a visitar la página de GOIN, que es https://goinmexico.org o escribirnos al correo goinmexico@youthbuildmexico.org. En redes sociales, en todas las redes sociales también nos encuentran en Facebook, en Instagram como GOIN México o GOIN Ciudad de México. Y pues antes de pasar al espacio de diálogo y preguntas, solamente me gustaría recalcar que las juventudes tenemos mucho potencial, tenemos mucho que dar.
Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos casos de éxito de jóvenes que se les da una oportunidad dentro de una empresa, una organización y hacen cosas maravillosas. Les pedimos desde GOIN Ciudad de México, desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno y a título personal, que siempre den la posibilidad de emplear a un joven confiando en el talento, en las capacidades y que este proceso siempre se haga con pleno respeto de la dignidad humana, de los derechos humanos y sin discriminación. Esa es la única forma que desde todos nuestros espacios podemos empezar a hacer un cambio y podemos empezar a incluir a las juventudes de forma digna y paulatina al empleo digno. Me gustaría agradecer nuevamente mucho a COPRED por este espacio e invitarles a sumarse a todas las iniciativas que se están llevando a cabo en la Ciudad de México a favor de las juventudes, como lo es GOIN, como es la Alianza, como lo es COPRED, porque hay muchos lugares y plataformas desde los que podemos incidir. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta o quieren que dialoguemos alguna de las cosas que estuvimos hablando, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Jacqueline, muchísimas gracias. En lo que alguien por ahí, si tiene alguna duda o si quiere alzar o prender, solicitar prender su micrófono para algún comentario. O sea, la verdad que, bueno, a mí me ha encantado tu presentación, aunque al mismo tiempo platicaba con el equipo de, ay, nos pusimos tristes por las necesidades tan grandes que hay para combatir la desigualdad en el ámbito laboral. No habíamos tenido este año la oportunidad de tener un espacio para hablar sobre juventudes y nos parece súper pertinente esta sesión como para empezar a abrir otra vez el diálogo tanto con las empresas que son parte del gran acuerdo y que están por aquí algunas presentes, como con todas las personas aliadas del COPRED que les interesa trabajar en la inclusión laboral. Esta sesión, lo comentamos al inicio, pero por si alguien más no lo escuchó o no estuvo al inicio, la vamos a subir en YouTube, entonces me parece súper valioso, ¿no? Si se puede compartir, nos lo estaremos compartiendo nosotros en nuestras redes sociales, pero que si a alguien más le interesa compartir este contenido, pues que esté abierto. No sé si por ahí haya alguien que ya tenga algún comentario o alguna pregunta. Tal vez yo tenía como preguntarles, ¿no? Como desde sus experiencias ya trabajando como con la red, algunos casos de éxito o experiencias que hayan ustedes tenido y que nos las pudieran compartir, serían súper valiosas. Eso lo dejaría yo, pero obviamente si alguien más de la gente asistente quiere hacer una pregunta en el de preguntas y respuestas o en el chat, aquí estamos para atenderlas. Sí, con todo gusto, Georg. Muchísimas gracias. Y tenemos varios casos de éxito en el grupo asesor de jóvenes de la Red Global de Jóvenes Oportunidad, que es este grupo que está al centro de todas nuestras iniciativas. Tenemos, por ejemplo, dos casos. Uno es el de Tania. Tania fue beneficiaria de una de las organizaciones de la red que se llama Generation y después de cumplir con el tiempo del bootcamp de capacitarse en el programa, la contrataron ahora como capacitadora para ella ayudar a otros y otras jóvenes. Entonces eso fue maravilloso. Tenemos también el caso de Karina. Cari es una persona con debilidad visual y eh, Cari estuvo con una organización, estuvo capacitándose, etcétera. Cari tiene dos carreras, estudió psicología, está estudiando la segunda en pedagogía y una de las organizaciones del colaborativo de GOIN que se llama Manpower la empleó y ahora Cari ha también ido subiendo de rango y subiendo de puesto dentro de la organización y ahorita ya es reclutadora para una zona muy grande del país. Entonces, hemos podido ver muchísimos ejemplos de casos de éxito, de cómo suman las juventudes siempre a las organizaciones, no solo del colaborativo, pero en general, el valor de las juventudes dentro de una organización, ¿no? Y el valor de lo intergeneracional, ¿no? Que a veces también no le damos como el reconocimiento suficiente de lo importante que es trabajar intergeneracionalmente con personas que tienen 50, 40, 30 y veintitantos años. Es muy valioso ya cuando estamos implementando cualquier iniciativa, pero sí, lo podemos ver y pues nada, nos da muchísimo gusto que siempre sea una realidad. Creo que por aquí escribieron algo. Leslie Pérez, solo agradecerte y felicitarte, muy buena charla, ya que muchas veces no vemos tantas cosas que podemos hacer para dar más visibilidad. Totalmente, Leslie. Sí, claro, es que a veces
Mira, a veces no nos enteramos de que muchas cosas están sucediendo en esta ciudad, ¿no? No es apatía, simplemente que a veces falta mucha difusión, como dijo hace rato también la maestra, a veces también faltan recursos, ¿no? Para poder dar el empuje que nos gustaría para que todo el mundo se enterara de lo que está sucediendo, pero por eso nos ayuda muchísimo que si ustedes ya en este momento tienen esta información, la compartan con quien quieran compartirla, ¿no? O sea, la información de COPRED, la información de GOIN, la información de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, de boca en boca nos ayuda muchísimo y creo que también es esa parte de responsabilidad individual de decir, yo quiero ser parte de este cambio de narrativa, yo quiero ser parte de este cambio a favor de las juventudes y eso lo podemos hacer pues desde muchos niveles de incidencia y el primero es compartirlo. Entonces, muchas gracias por tu comentario. Por ahí no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Aquí andamos. Creo que por el momento no hay ningún comentario adicional. No sé si para ir como cerrando este espacio, ¿no? Jacqueline, tú nos puedas compartir también un mensaje de conclusión. La maestra Geraldina se tuvo que salir un poquito antes porque tuvo que ir para la oficina, pero también aquí está el secretario técnico y estamos también nosotras desde COPRED, algo que ya no dio tiempo de mencionar en la introducción, pero que es bien importante, ¿no? Sobre todo para quienes están presentes que no son parte de la red del Gran Acuerdo. Desde el COPRED, en la Secretaría Técnica, nosotros tenemos este espacio de vinculación con empresas, que también le llamamos Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, y desde ahí, este es un proceso como un distintivo para empresas que tienen que cumplir con ciertos pasos en temas de políticas, implementar políticas de inclusión al interior de sus espacios, pero también es una red. Y dentro de esta red también tenemos encuentros al año, tenemos estas pláticas con invitaciones a través de diversos medios de comunicación que ya tenemos, proyectos para transversalizar o investigar más sobre el fenómeno discriminatorio en los centros de trabajo. Entonces también a quienes son aquí de empresas, quienes que además de toda la plataforma que GOIN ya tiene también de vinculación, también en el COPRED tenemos toda esta red para temas de igualdad, no discriminación y políticas de inclusión laboral. Y justo el objetivo es también ir atendiendo o en el año tocar ciertos temas relacionados con grupos que históricamente han sido discriminados y pues por eso estamos en esta sesión. Entonces, pues hacemos ese breve comercial. Y ya llegó una pregunta de Rocío González, quien nos dice, ¿cuál es su postura respecto al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? No sé si por ahí quieras empezar tú, Jackie, o igual si alguien del COPRED quiere comentar algo. Sí, pues en general desde GOI no tenemos incidencia directa en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, la Alianza funge como un rol de asesoría para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Me parece que es un programa necesario, que tiene áreas de mejora importantes, pero que definitivamente fue pues un paso bastante pionero en algo que nos hizo voltear a ver por primera vez a ese sector que había estado históricamente aislado. Entonces, definitivamente tiene muchas áreas de mejora, pero también creo que trajo el foco de atención hacia el sector de los jóvenes oportunidad, que era un espacio completamente abandonado y donde nadie tomaba responsabilidad ni agencia. Entonces, me parece que es un buen esfuerzo, pero tenemos que orientarlo mejor. No sé si alguien de COPRED también quiera. Sí, la verdad, nosotros tuvimos algunos acercamientos al programa. De hecho, desde COPRED tuvimos en la Secretaría Técnica, estuvimos trabajando con una persona del programa y esa persona ya es parte del equipo, lo cual creo que es un caso de éxito también. Y justo nos vamos un poco en el mismo sentido que Jacqueline. Me parece que es una buena iniciativa en el sentido de que le da un apoyo a quienes tienen muchísimas dificultades para insertarse en las empresas y en los centros de trabajo. Por otro lado,
volvemos un poco a lo que comentaban en la presentación hace un ratito, ¿no? El problema también está que dentro de los centros de trabajo existen muchas prácticas de explotación. Y entonces también se utilizan este tipo de programas, ¿no? Para, pues sí, no tener, no sé, puestos seguros, pero sí tener un montón de becas o de programas de jóvenes, ¿no? Para subsentar ciertas actividades del centro de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí tendríamos justo que mirar esas áreas de oportunidad, pero en general en cómo hacer que los espacios de trabajo sean más seguros y que entonces estos programas puedan funcionar de la manera más óptima. Nosotros conocemos, no solamente en Copred, pero también con otras empresas con las que trabajamos, conocemos que implementaron o pues adoptaron el programa y que hubieron varios casos de éxito a partir de ese programa. Entonces creemos que por ahí hay resultados, pero pues sí, ¿no? Seguir trabajando también para que los espacios de trabajo sean, pues, respeten todos los derechos humanos laborales. Creo que por ahí hay otra pregunta, un poco más dirigida a COPRED. Preguntan si se quieren unir al gran acuerdo por el trato igualitario, si tienen alguna fecha de convocatoria o hay alguna reunión para conocer más. Tenemos realmente las inscripciones, por así decirlo, están abiertas todo el año. Por ahí no sé si alguien del equipo pueda poner en el chat, pero tenemos un correo de vinculación y ahí nos podemos escribir y ahí podemos agendar una reunión. El correo es tratoigualitario.copred@gmail.com. Y ahí podemos ver todo el detalle del gran acuerdo y también, si Jackie nos dejas también por el chat los datos de Going, para quienes les interese más trabajar este tema de juventudes, pues lo puedan hacer también de la mano de ustedes. Sí, denme un segundito y enseguida envío los links antes de terminar la sesión para que podamos todos tener la información ahí a la mano. También voy a compartir la información de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Going pertenece a la Alianza y la Alianza pertenece también a Going, porque de verdad nosotros creemos mucho en el poder de lo colectivo, en el poder de sumar esfuerzos, al igual que COPRED. Por eso también estamos aquí y pues hemos visto de verdad el poder y la fuerza que hemos tenido juntas y juntos los organismos de la sociedad civil, el sector público, el sector privado y es brutal. Se nota mucho la diferencia del trabajo colaborativo y del impacto que podemos tener desde lo sistémico. Así que les invitamos a unirse a todos los esfuerzos a favor de las juventudes y la no discriminación. Creo que Marisela tenía una mano arriba, pero no sé si... A ver. Ay, no, no la veo yo. No sé si por ahí. Marisela de Copred. Sí, sí, pero no sé si quería hablar o si fue un error. Ah, todo bien. No, me comenta que no, que todo bien. Perfecto. Pues si no hay algún comentario adicional o alguna pregunta, pues agradecerles muchísimo a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que estuvieron aquí en toda la sesión. También agradecerle muchísimo a Jacqueline y a su equipo por todas las sesiones previas que tuvimos para esto y seguro las posteriores que vamos a tener de vinculación y por compartirnos toda esta información súper valiosa. Nos quedamos ahora sí con mucho trabajo y pues ahí Jackie te dejo el micrófono por si quieres dar un mensajito. Muchas gracias. Solamente, bueno, una vez más agradecer el espacio COPRED, agradecer la disposición de todas las organizaciones que conforman GOI, las organizaciones que conforman la Alianza, invitarles nuevamente a sumarse a los esfuerzos de la Red Global de Jóvenes Oportunidad de la Ciudad de México y recordar que las y los jóvenes no somos solamente cifras, ¿no? Cuando hablamos a veces de números, se nos olvida que esos números que estamos viendo tienen vidas, que somos personas, que tenemos historias
una vez más invitarles a que desde nuestros puestos, independientemente de que tengamos el poder o no en el proceso de contratación o en el proceso de reclutamiento, todas y todos somos agentes de cambio desde nuestras trincheras y desde nuestros roles. Tomemos esa responsabilidad colectiva a favor de las juventudes de la Ciudad de México y de verdad seamos agentes de cambio y promotores de la no discriminación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos ahí en redes sociales. Vamos a tener próximos foros. Les estaremos compartiendo esta sesión. Y muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Gracias, equipo.